Buenas tardes, esta es la reunión correspondiente al Laboratorio de Fundamentos de Electrónica para el Tecnólogo de, de Redes y Software del Instituto Tecnológico de las Américas. Hoy es miércoles 9 de febrero del año 2022. Bien, el día de hoy vamos primero a repasar un poco sobre la tarea que ya ustedes debieron haberme entregado. Y tienen todavía hasta el sábado, debido a que hay laboratorio hasta el sábado, correspondiente a el código de colores de las resistencias. Y pues luego de esto vamos a ver lo que son las fuentes de energía, principalmente lo que son las baterías y sus formas de conexión. Primero me gustaría que alguno de ustedes me muestre la tabla de código de colores y pues le explica a sus compañeros cómo funciona, y vamos a hacer algunos ejemplos. David, Ajá, voy a proceder. por favor. A presentar. Se ve. Se ve y me escuchan. Sí, se ve bien. Sí, La tarea es sobre la tabla de colores, sobre la tabla del código de colores de las resistencias. Entonces, el código de colores de resistencia, mírenlo aquí. Esa fue la que yo usé para hacerlo, tanto los ejercicios del cuestionario como para hacer la tarea. Muy bien. Entonces, vemos que están todas las cifras aquí, los multiplicadores y la tolerancia. Bueno, ¿cómo se usa? ¿Sí? Aquí, ¿cómo se usa la tabla de color? Bueno, el color de la primera banda nos indica la cifra del primer número del valor de la resistencia. El color de la segunda, el segundo número del valor de la resistencia. Y el tercer color nos indica por cuánto tenemos que multiplicar Muy las bien. dos cifras anteriores. Y luego, con el color de la tercera banda, sabremos cuál es su tolerancia. Entonces le sacamos el porcentaje teórica y así sabremos qué valor tendrá más o menos, es decir, arriba o abajo, o sea, positivo o negativo, Ujú. ese por ciento es el color de la banda. ¿Qué tanto Aquí yo, cuál es su tolerancia? O sea, ¿en cuánto podría variar? ¿En qué porcentaje podría variar? De forma exacto. normal. Sí. Entonces yo puse un ejemplo en la misma tarea Muy bien. donde hice una pequeña práctica para entenderla. Bueno, ¿qué valor tiene la resistencia? Aquí vemos que la primera banda es naranja, en la tabla de código de colores. Mírenlo aquí. La primera banda es naranja, ¿verdad? Entonces, Sí. mírenlo aquí. Cifra número 3. Ok. Entonces, la segunda banda es azul. Pongo los dos puntos para indicar que el azul, la cifra es número 6. Mírenla ahí. Muy bien. Entonces, luego la tercera banda es negra. Entonces, eso quiere decir que el factor multiplicador será, si es negra, mírenlo ahí, 1. Muy bien. Caso que indica la cuarta banda es de color plateado y podemos ver que la tolerancia cuando es de color plateado, la cuarta banda, es de un más o menos 10%. Muy bien. Entonces, ponemos los primeros dos números que forman 26. O sea, recuerden que la primera cifra fue 3. Oh, lo Forma hice mal. 36. Exacto, lo hice mal, disculpe. Ujú. No, no hay No me problema. 36. Ujú. Entonces, ahora lo multiplicamos por 1, el 36, le vamos a sacar el 10%. El 10%, 36 es 3.6. Entonces, la resistencia teórica es de 26 ohmios, que es lo que nos da el resultado de unir las dos primeras cifras y multiplicarlo por el multiplicador que tiene el tercer color del código de la resistencia. No, pero no es exactamente. En el caso de la tolerancia, creo que hay una interpretación, o no, o tal vez tú lo interpretaste bien, pero
Es posible que sus compañeros no lo puedan entender de forma clara con esto. No, mencioné. Ese 10% de tolerancia es es más o menos, o sea, tú puedes tener un 10% hacia arriba, digamos, de 36 más 2.6 puede llegar a 38.6 o un 10% para abajo. Y no Sí. sería 2.6, sería 3.6, sería 9.6, ¿verdad? 39.6 o Ajá. 10% para abajo. Puede ser también, si es 36, sería 32.4. ¿Entiendes? Esa es la variación que puede tener. Sí, pero sí, pero yo no, todavía yo no me estaba refiriendo a eso. Yo solo estaba diciendo que la resistencia teórica es, o sea, era explicando la resistencia teórica, que era el Ujú, resultado de una primera cifra y ujú, luego por el multiplicador de la tercera banda, que es, en este caso era 1. ujú, Aquí es 36, sin querer yo puse 26 ohmios. ujú. Entonces, yo todavía no había explicado lo de la tolerancia, pero Ok, si usted se perdón, fija, perdón. Sí. que digo, la resistencia teórica es de 26 ohmios, pero esta podrá valer 2.6 más o menos, o sea, 3.6 en este caso, Ujú. ya que era el 10% de tolerancia, entonces es de 3.6, como usted dijo, 3.6 hacia arriba o 3.6 hacia abajo, que como Excelente. usted dijo, que puede tener valores entre 32.4 y 39.6. Excelente, muy bien, muy bien. Solamente fue un errorcito ahí pero eso es un error incluso mental, no hay problema. Excelente, muy bien, David. Ahora, ¿todos pudieron entender la explicación de David o necesitan que esto sea eh, ampliado? ¿Todos pudieron entenderlo? Bueno, se entendió bien, a mi parecer. Bueno, pues qué bueno que se haya entendido bien. Vamos a abrir una pequeña pizarra. Disculpen que cuando estoy grabando la pantalla, la computadora me trabaja como a un 50% de eso. Me pone lentísimo. Ok, vamos a compartir la pantalla y vamos, dado que todos entendieron, ¿verdad? Porque todo el mundo, nadie dijo que no entendió. Entonces, sí, todo el mundo, sí, el que calla otorga. Eso me lo enseñaron a mí hace mucho. Vamos a escoger uno de ustedes para que haga un pequeño ejercicio. Vamos a escoger al señor Josué Aredi. Escucha, señor Aredi. Señor Josué Aredi. Aredi Mesa. Sí, aquí. Muy bien, perfecto. Usted entendió la explicación que hizo el caballero, ¿no? Eso creo que entendí. Ah, pues qué bueno entonces. Pues con su propia tabla vamos a hacer este pequeño ejercicio. Usted tiene una resistencia que tiene 4 bandas y estas bandas son una roja, una negra, otra roja y una dorada. Usted puede entrar a la pizarra o me dice cuál sería el valor de esa resistencia, señor Aredi. Si quiere me lo puede ir Un diciendo, momento, tal déjame. color es tal y así lo vamos sacando poquito a poquito. Sí, ya que estoy buscando mi tabla aquí. No hay Un momento. problema.
Roja, negra, roja y dorada. Muy Correcto. bien. Entonces, roja, ¿qué color es? Rojo. Igual. Roja igual a A 2. Muy bien. Negra. negra es igual a 0. A 0. Muy bien. En ese rojo que está en la tercera banda, ¿qué implica? El multiplicador que es Ujú. por 100. Multiplicador rojo, entonces sería 100, ¿verdad? Sí. Y dorado, El dorado tiene una tolerancia de más o menos de 5%. más o menos 5%. Muy bien. Y entonces, ¿cuál es el valor de esa resistencia? ¿Cuál es la capacidad de la misma? ¿Tienen los números ahí? Un momento. ¿Quién lo ayuda? Vamos a ver. Emily, ¿podría ayudarlo usted? Serían 2K de ohmios, 5%. Dímelo al De paso. 5%. Dímelo al paso. 2K de ohmios. 2K de ohmio. ¿Y qué significa esa K? Porque si tú me lo estás diciendo fue porque tú lo interpretaste, porque lo hiciste muy rápido y bien. O sea, 2000. ¿Cómo? 2000. 2000, muy bien. 2 kilo ohmios. La omega te la voy a deber. Más o menos. 5%. Profesor, Más o menos. si no me equivoco 5%. también, ¿Cómo tú llegaste a esos Profesor. 2 kilo ohmios? ¿Cómo fue que tú lo hiciste? La primera cifra, porque quiero que lo haga un chisme al paso. ¿Tú me entiendes? La primera cifra, ¿cuál sería? Rojo, ¿verdad? ¿Cuál sería la primera cifra? 2 2. La segunda cifra, es 0 0. Por 100. 100. Muy bien. Eso es igual, obviamente, pues a A 2000. 2000. A 2000. Y 2000 es lo mismo que 2 kilos, ¿verdad? Sí. Y pues la tolerancia te lo da esta banda. 5%. Exactamente, muy bien. No, excelente, excelente. Muy bien. ¿Quién más puede aportar? Vamos a ver. Llamé a Emily, pero ahí usted respondió, el señor Arides. Vamos a ver. Ángel, ¿quiere participar? Tenía una pregunta, profesor. Ah, diga, ¿no? Entonces, cuando se toma una banda, o sea, por ejemplo, la banda naranja Ujú. vale 3, por ejemplo, Sí. no sería 3 si tenía esa duda. Ok, ok, gracias. ¿Cómo que no sería 3? O sea, dice 3, pero a la hora de uno multiplicar sería un 30. Porque no, o Vamos sea, a, no entendí esa parte. vamos. La mejor forma de entender algo muchas veces es haciéndolo. Eso es como aprender a bailar. Se aprende bailando. Y aprender a montar bicicleta se aprende montando bicicleta, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo con usted. Ok, ok. Ok, está viendo la pantalla, ¿verdad? Usted me dijo la naranja. Y yo tengo naranja, Sí, tengo verde. Y tengo amarillo. Y solamente tengo 3 colores. ¿Cuál sería el valor de eso? Naranja. naranja 3, Naranja es igual a 3. Verde. verde 5. 5, muy bien. Amarillo. Voy a hacer una pregunta Dígame. antes de continuar. Sí. Cuando tiene 3 colores, ¿significa que el siguiente que está es uno sin banda? Exactamente. Eso es. Ok.
Si solamente tiene 3 colores, quiere decir que le falta la última banda. Y eso en sí representa un valor. Ok. Muy bien. Entonces, amarillo. El amarillo serían 10.000 por 10.000. Por 10.000. Lo que pasa es que el multiplicador Multiplicador. es el número, pero en ceros. Tú lo que pasa es que le va a aumentar la misma cantidad de ceros. Amarillo es 4 normalmente, si tú lo hubieras tenido en la primera o en la segunda banda. Entonces tú lo que haces es que lo multiplicas por 1 con la cantidad de ceros que te dice. En este caso es 4 ceros, que son 10.000. ¿Ves? Eso era lo que tú no entendías, por eso era que tú decías 30.000. O 30. Sí, más o Ah, menos. O sea, al final sería 35 por 10.000. No. exactamente. Sí, así mismo es. Muy bien. Sería 35, Ok, gracias. muy bien, por 10.000. Eso es igual a qué? A 35, a 350.000, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí. Que es lo mismo que yo Sí. decir 350 kilos o 3.5 megas. No, un mega son 100.000, ¿no? Un mega son 100.000, sí. Sí, un megahertz. Sería 3.5 megas. Yo puedo decir igual a 350 kilo ohmios o ese O lleva un acento, pero con esta laptop no es muy fácil escribir ese acento. También es igual a 3.5 mega ohmios, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Y cuál sería la tolerancia? Creo que no Más o menos tendría. 20%. Sí, tiene una tolerancia. ¿Cuál es? Más o menos 20%. Muy bien. Vamos a ponerlo aquí. Sin banda. Igual a más o menos 20%. Sí, tiene incluso la variación es mayor. Entonces al final... Ese 90%. ¿Perdón? Uno le ok. Uno le sacaría el 20% al 350.000 y se lo suma y se lo resta. Y ese resultado sería el aproximado de más o menos, ¿verdad? Exactamente. Tú puedes Un medirla. intervalo. Tú puedes medirla. ¿Cuánto sería el 20% de 350.000? Sería 350 por punto 20. ¿Cuánto da? 70. 70. Sí, 60.000. 70.000, ok. Entonces serían 70.000 para arriba y 70.000 para abajo. Podría ser entonces 270 menos, sí, 280, 280 o 420. 420. Si tú la mides y está dentro de ese rango, la resistencia está en buen estado. ¿De acuerdo? Sí. Así es, mis hijos. ¿Alguien más? ¿Se entendió? Profesor. Hansel, ¿usted quiere decir algo? Sí, profe, que en la tabla que se presentó, que presentaron mi compañero, hay algunos colores que o no tienen un factor de multiplicación o no tienen cifras. La tabla que presentó tu compañero. Vamos a Que se ver. hacen ese cálculo. ¿Les gusta esta? Miren, banda 1 todos tienen su valor, porque esa es la idea. Si el color no tiene valor, pues no vale la pena. Ahora, la tolerancia sí, hay valores que o sea, hay colores que no se usan en la tolerancia. Tenemos las más comunes, que son dorado y plateado, que son más o menos 5%, 10%, sin banda 20%, y el marrón y el rojo, que son un 1 o un 2%. Son bastante precisas esa resistencia.
¿De acuerdo? Ok, pero ¿y la dorada y plateada? Esa tampoco se usa Míralo aquí, para... O míralo aquí. Ah, o sea, sea, no, en la no. banda. Solamente se usa como tolerancia eso. Ok, ok. Eso es lo que quiere decir. Profe, una Dígame. pregunta. Sí. Digo, Escúchame, si tú te fijas, para eh, expresar cualquier tolerancia. valor decimal, tú solamente necesitas los números del 0 al 9. ¿Ya para qué tú necesitarías dos más? Sí, es cierto. Bueno. Sí, ¿quién era que quería decir algo? Ok, yo David. Esos colores que no tienen tolerancia, si ya están en la cuarta banda, significa que el valor... No, no, no van a estar en la cuarta banda. Simplemente. Ah, ok, ok. Pues acuérdate que eso es un estándar de la industria para que tú identifiques una resistencia. Entonces ellos no te van a poner cosas a lo loco. Si una resistencia es de 2.2 kilo ohmios, ellos te le van a poner rojo, 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 rojo. Eso es 2.2. Más o menos la tolerancia. ¿Entiendes? Entendido. Y así sucesivamente. Lo interesante con esto, mis hijos, es que eso ustedes lo van a ver en infinidad de circuitos. A menos que las resistencias sean de estas que son muy pequeñas, que se usan en los board pequeños, los celulares. Por lo general la resistencia constante tienen estos valores del código de colores. Ya las que son más pequeñas, pues lo que tienen más bien es una numeración que te dice la capacidad de la misma. Que una numeración que hay que tener una lupa para verlo, o sea, porque realmente son pequeñas. Y como son tan pequeñas, pues no tienen prácticamente espacio para tú ponerle bandas de colores. Pero en las resistencias más comunes, sí se puede ver este tipo de valores. Bien. Ok, mis hijos. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Sí, sí. Bien. Pues vamos entonces a trabajar con lo que sería la lección del día de hoy. ¿Qué vamos a tratar el día de hoy? Hoy vamos a tratar sobre baterías y sus conexiones. Con esto completamos lo que sería el programa para el primer parcial. Ya la próxima semana es el primer parcial. Y el primer parcial, como creo que ya se lo había dicho, será el sábado en la mañana. No este sábado, sino el próximo. ¿Por qué no este? Porque este sábado hay otro grupo que tiene clase de laboratorio. Por tal razón, yo tengo que terminar el programa con ellos para entonces hacer el examen. Diga, David. Entonces, el otro miércoles no estaremos por aquí. El otro miércoles no hay clases, no hay reunión. Es para que ustedes estudien. Bien. Dios mil. Pero el examen va a estar abierto el sábado el día entero No. porque yo tengo una clase presencial los sábados. Tú tienes la clase desde las 6 hasta las 12 del día. De 9, o sea que tengo que levantarme de aquí de mi casa a las 6 para coger la guagua a las 7 ¿Hasta y qué hora es tu llegar clase? a las 9, ¿Hasta qué hora es tu clase? hasta la 1 de la tarde. Hasta la 1 de la tarde. Bueno, si tú no puedes tomar el examen ese día, tú me dices para yo hacer una excepción contigo. Pero contigo. El examen va a estar abierto de 6 de la mañana a 12 del día. Yo puedo hacer una ¿Usted va a excepción. estar por ahorita por si acaso? ¿Perdón? Perdón, dígame que no lo ¿Usted va a escuché. ir los sábados? No, ¿Usted va al instituto los sábados? no, yo no estoy yendo, ¿no? Yo estoy remoto. Está bien, está bien. Yo le hago saber cualquier cosa. No, pero tú lo escribes por WhatsApp, por Telegram, pero Ok. muy bien. Profe, una inquietud y disculpe. Sí. Yo también estoy con usted en la teoría. Ujú. Los lunes. Sí. Usted va a habilitar la teoría y el laboratorio. No te escuché Está bien, bien. ¿no? Si voy a habilitar, ¿qué?
Si usted va a habilitar el primer parcial el sábado de Sí. la teoría y del laboratorio también. Sí, pero la teoría es la tarde, de 12 del día a 8 de la noche. Ok, ya. Sí, Ok, gracias. por nada. Muy bien. Entonces, vayamos a lo que es la clase del día de hoy. Si no tienen más preguntas. ¿Pueden ver el aula virtual? Sí. Ok. Bien, perfecto. Fuentes de potencia y sus conexiones. Tenemos que en esta semana pues hacer la lección de la fuente de potencia, que es totalmente teórica. Tenemos un ejercicio en el cual ustedes van a bajar un circuito que está hecho para trabajar en el simulador en Crocodile. Y a partir de estos circuitos, ustedes van a hacer este cuestionario que le va a hacer preguntas para que ustedes interactúen con estos circuitos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vayamos a la lección. Fuentes de potencia y sus conexiones. En esta lección se explican las distintas conexiones posibles entre fuentes de potencia de corriente directa. Fuentes de potencia en corriente directa. La batería. La fuente básica de electricidad que todo el mundo conoce y utiliza para corriente directa corriente en directa, que es la que llamamos DC, es la batería. Aunque las baterías son de diferentes tipos y tamaños, dos de los más conocidos tipos son pues la batería de almacenamiento, utilizadas en automóviles y pilas secas, y utilizadas las baterías de almacenamiento y la pila seca, que son utilizadas en radiotransistores y cámaras fotográficas, por ejemplo. En este caso, batería de almacenamiento, pilas secas. Algunos ejemplos de tipos de batería y sus voltajes son pues baterías de carbono zinc, o también llamadas alcalinas, que tienen un voltaje normal de 1.5 voltios. Las baterías de níquel cadmio, que normalmente tienen 1.25, y las baterías de soluciones ácidas, que trabajan entre 2 y 2.2 voltios. Una batería normalmente está formada por dos o más pilas. Una pila es una unidad que consiste en una placa positiva y una negativa. Estas pilas están ensambladas en una unidad compacta. Creo que eso, no sé si se lo mencioné en la teoría, principalmente para lo que ya, bueno, creo que nada más lo de los lunes, han tomado lo que es la parte de, no, perdón, lo de los martes, lo que son dispositivos activos y pasivos. Que es que una batería normalmente está conformada por varias pilas. Cuando llamamos una pila de energía, es una unidad pues que son dos celdas separadas por un material, por lo general una solución ácida o un material de este tipo, que en sí mismo genera una diferencia de potencial. Entonces conectamos varias de estas pilas para conseguir el voltaje y la capacidad de corriente que nos interesa de esa batería. ¿Se entiende? Las pilas pueden ser clasificadas en primarias y secundarias. Una pila primaria, como lo es una pila seca de carbono zinc, no puede ser recargada. Mientras que una pila secundaria, como lo es las baterías de un automóvil, que por estas son un ejemplo de batería de plomo ácido, sí puede ser recargada. Otro ejemplo pues puede ser la de litio, que es muy conocida por ustedes. Las conexiones de las baterías. Las baterías pueden ser conectadas en tres arreglos distintos.
cada uno con sus usos y características distintas. Estos arreglos pueden ser los siguientes, ¿no? Son conexión en serie, conexión en paralelo, conexión serie paralelo y conexión llamada opuesta en serie. El primer caso, conexión de baterías en serie. Es cuando entre dos o más baterías son conectadas sus polos de positivo a negativo y luego usados los terminales positivos y negativos de la batería de los extremos para conectar la carga. Este tipo de conexión es usado para sumar los voltajes de cada batería, mientras que se mantiene la misma capacidad de corriente de una batería. Una nota importante es que la capacidad de las baterías, la capacidad de las baterías es descrito en amperes horas y no se recomienda la conexión de baterías de distinta capacidad en serie debido a que la capacidad del arreglo quedará limitado por la batería de menor capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes tienen varias baterías de una cantidad de amperes hora, el arreglo quedará limitada con la batería más pequeña o la de menor capacidad, por decirlo así. Por eso lo ideal es que sean iguales. Incluso eso forza un poco también esa batería y las demás. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Alcides. Sí, pero eso yo quería preguntar que ¿eso no terminaría dañando la batería? Sí. Las va Porque afectando en mi todas. casa Las hubo va un afectando caso, todas. en mi pero- caso hubo un caso con una batería de inversor que pasó algo más o menos similar. Ujú. Ahí que eran más viejas y Ujú. como que la batería nueva terminaron dañándose también. Sí, la batería tienen esa tendencia. La batería, si tú tomas batería, tú tienes batería, por decirlo así, con un mayor uso, que tú la has usado por un tiempo y tienen ya una cantidad de ciclos utilizadas, y tú le pones baterías, digamos, nuevas o con un menor ciclaje, ellas tienden todas a nivelarse con la más vieja y con la de menor capacidad. Entonces, así mismo como tú dices, si tú tienes un arreglo, vamos a suponer de 4 baterías, y tú dejas una porque dijiste, bueno, esa está mejor que las otras, que yo la cambié, está en un 70%, pero todavía aguanta. Eso causa que con el tiempo, y no mucho tiempo, estamos hablando en cuestión de meses, las otras baterías prácticamente se van a poner a la capacidad de la más vieja. Entonces una batería que estaban trabajando, tenían una vida útil que probablemente podía ser 3 años, tú se lo estás reduciendo a 1 año y pico. Eso pasa. Y las baterías también son sumamente delicadas porque las baterías, si tú la usas demasiado, se dañan más rápido. Pero si tú no la usas, también se dañan. Eso es así. Qué complicado. Sí, es así. Incluso vamos a suponer, si en tu casa tú se la pones a un inversor, y en tu casa no falla la energía, puede ser que el día que falle la batería no sirva. Porque si tú tienes 1 año entero o más que la batería no se descargó, simplemente todo el tiempo estuvo en flotación, que es un voltaje que le mandan los equipos para mantenerla cargada, que es un poquito por encima de su capacidad nominal, ella entonces va a tender a dañarse. Cuando entre, si tú creías que tú ibas a tener 3 o 4 horas de autonomía, probablemente tú tengas 2 horas o 1 hora. Dígame, David. Profe, que lo que usted acaba de decir, eso pasa aquí en mi casa, que la luz es 24 horas, pero usted sabe que cuando está lloviendo, se va la luz y dura un cierto tiempo y la batería consume mucha agua y cuando se va la luz y la vamos a usar, no dura ni 1 hora. Sí, así es. Las baterías tienden a eso. Si tú no la usas nunca, ellas se van dañando. Entonces, pero si tú la usas demasiado, también se dañan. O sea, es prácticamente mantener un equilibrio y no es fácil. Yo te puedo decir que donde yo vivo es 24 horas y yo decidí quitarla. Yo dije, no, yo no voy a tener ese consumo. Y las veces que se me ha ido la energía, pues se me ha ido tal vez por 10 minutos, cosas así. Es muy raro que llegue a 1 hora sin energía. Entonces, simplemente la quité. Porque varias veces que me pasaba que en el momento que era necesario, no daban la talla.
Y la batería, como quiera que sean, no son baratas. Ustedes saben que ahora mismo una batería de inversor fácilmente unos te 10.000. cuesta 9, 10 mil pesos. Normal. Entonces, imagínense. Pues continuamos, mis hijos. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bien, continuamos. Ya esa parte la dijimos. Ok, aquí mostramos un caso, ¿verdad? Donde tenemos dos baterías en serie. ¿Qué va a pasar? Como el voltaje de cada batería, en este caso de 1.5 voltios, lo que tendremos en sus terminales será un voltaje que es la suma de ambos, en este caso 3 voltios. Sin embargo, la capacidad de corriente sería el de una sola de estas baterías. En este caso no dice, bueno, sería igual a I1 que I2. Este otro caso, por ejemplo aquí, uno que se ve mucho en los inversores, pues tenemos 3 baterías de 12 voltios y con una capacidad de 6 amperios hora. ¿Qué quiere decir? Pues que al final, si lo conectamos en serie, ustedes se fijan, positivo con negativo y luego los terminales extremos, tenemos la suma de los 12 de las 3 baterías en 12 voltios, sería 36 voltios, y la capacidad de corriente sería de 60 amperes hora. Continuamos. ¿Se entendió, mis hijos? Sí. Perfecto. Conexión en paralelo. Es cuando dos o más baterías son conectadas con sus polos positivo a positivo y negativo a negativo. Este tipo de conexión es usado cuando se requiere aumentar la capacidad de corriente que puede demandar la carga conectada, manteniendo la misma tensión entre sus terminales. Por ejemplo, en este caso, tenemos las mismas dos baterías de 1.5 voltios, pero están conectadas en paralelo. ¿Qué tenemos en el extremo? Pues tendremos una salida de 1.5 voltios, pero una capacidad de corriente que sería I1 más I2. ¿Para qué se usa este tipo de arreglos? Pues el voltaje te lo da el equipo que tú estás conectando. Por ejemplo, el inversor que trabaja 12 voltios, que trabaja 24 voltios. Si tú tienes batería de 6 voltios, pues tú necesariamente tienes que poner en serie para tú conseguir los 12 voltios. Pero si tú tienes una capacidad de corriente, digamos de 115 amperes, 115 amperes hora, y tú requieres una autonomía de 4 o 5 horas, tú tienes que tomar eso en cuenta. Tú tienes que decir, bueno, mi consumo es de alrededor de 50 amperes, por decirlo así, ¿no? Como ese es mi consumo, entonces si yo quiero 4 horas, yo por lo menos voy a necesitar un banco de 200 amperes hora para que me dure las 4 horas. Claro, eso no es lo más correcto. Lo ideal es que tú puedas descargarla hasta máximo un 80%. O sea que tú por lo menos necesitarías uno tal vez de 250 amperes hora. ¿Se entiende? Porque no es saludable que tú descargues la batería por debajo del 20% de su capacidad total. Porque lo que suele pasar es que la batería, cuando tú la descargas por debajo del 20%, cuando tú la vuelves a cargar, nunca llegas al 100% de su capacidad otra vez. Incluso va bajando al punto de que la batería, si tú la descargas en un 100%, es muy probable que una batería ya no se cargue más, que se dañe totalmente. Por eso era que comentábamos en otras clases, no recuerdo si en esta, que los celulares, cuando te dicen que el celular está descargado, el celular lo que se protege. Lo que hace es que cuando él entiende que ya si se sigue descargando va a comenzar a afectar la batería, en este caso batería de litio, entonces él simplemente se apaga para ya no descargar más la batería. Y recuerden también que los celulares siguen consumiendo algo de energía para mantener la memoria, etcétera, pero es muy poco. También las baterías de litio son altamente usadas tanto en celulares, en vehículos eléctricos, y ahora se están usando incluso
en instalaciones industriales, porque la batería de litio tiene la capacidad de soportar un mayor ciclaje y un ciclo más profundo. O sea, se supone que una batería de litio tú la puedes cargar casi a un 100% y esto no lo afecta, pero eso es teóricamente. De hecho, lo que se ha visto en la práctica es que si tú la descargas al 100%, ellas no vuelven a cargarse a un 100%, sino que se cargan a un 90%. Es mucho mejor el ciclaje de ellas y el ciclo es mucho más profundo, pero sigue teniendo un efecto el descargarla totalmente. ¿Me siguen, mis hijos? Sí. ¿Se profe. entendió para qué se usa un arreglo u otro? Usted dijo que el arreglo en serie En es serie, para te aumenta el voltaje. Con ese aumentar el voltaje. tú consigues el voltaje que tú quieres. Digamos, y en paralelo mantenemos el voltaje, pero aumentamos la corriente. aumentamos la capacidad de corriente. Y por eso existe una conexión mixta, que es la que llamamos serie paralelo, que es esta de acá. ¿Qué pasa en esta conexión? Pues, por ejemplo, si tú tienes un inversor, en este caso de 24 voltios, pero tú requieres una capacidad más o menos importante, pues tú, en vez de tú ponerle solamente 2 baterías de 12 voltios, o 4 de 6, por decirlo así, ¿no? En serie, tú pones esas 2 baterías de 12 voltios, pero tú puedes hacer varios bancos de 12 voltios, y cada banco de eso te va aumentando la capacidad de corriente. Al tú tener una mayor capacidad de corriente, tú puedes tener una autonomía mayor. Y también tú puedes ponerle equipo. ¿Entiendes? ¿Se entiende, mis hijos? No sé, no siento que se esté entendiendo. Si quieren comenzamos de nuevo y lo explicamos de nuevo. Perdón, yo no lo escuché bien. La última parte, por favor. Ok, vamos de nuevo. Imagínate que tú tienes una cantidad de equipo, digamos, que te suman 50 amperes, por decirlo así, o 100 amperes. Tú lo meditas y tú dices, bueno, yo tengo 100 amperes de consumo. Y tú necesitas 4 horas de autonomía. Eso se usa mucho en telecomunicaciones, porque, por ejemplo, las celdas, por estándar, tú tienes que, si falla la energía, tú tienes que tener por lo menos 4 horas para que llegue una persona de mantenimiento y pueda resolver ese problema. Y las centrales no son 4 horas, sino 8 horas. Entonces la capacidad de la batería debe soportar esa carga por ese tiempo. Pero entonces tenemos este caso. Tenemos un caso de que tú tienes 100 amperes de consumo en tu empresa y tú tienes un inversor de 24 voltios. ¿Verdad? ¿Qué tú necesitas? Bueno, tú dices, no, yo necesito por lo menos, si se me va la energía, yo necesito por lo menos tener 4 horas de autonomía, de backup, es como se dice, ¿no? Entonces tú dices, bueno, tú calculas, vamos a abrir la calculadora. Esta es la calculadora. Vamos a buscarla. Tú dices, bueno, yo tengo 100 amperes por 4, que son las horas que yo quiero, son 400, pero tú tienes que multiplicarle un porcentaje por encima, digamos un 20%. Y ese, porque como hablamos, tú no puedes descargar la batería a un 100%. Tú quieres que la batería se descarguen como máximo a un 80%, ¿verdad? Entonces eso, tú lo divides entre la cantidad de ampere hora que tú tienes en batería. Tú dices, bueno, yo necesito que la batería entonces lleguen por lo menos a 500 ampere hora o a 600 ampere hora. Digamos, si tú tienes ese arreglo que se ve aquí, tú puedes llevarlo a 600 amperes. Tú puedes poner 3 arreglos
de baterías, los cuales son cada una están en serie para conseguir los 24 voltios que tu inversor, pero tú necesitas que eso llegue a 600 amperes, por decirlo así, ¿no? Entonces, cuando tú tengas ya 3 arreglos, que son 3 bancos de batería conectados, se te va la energía y tú vas a tener 600 amperes entre 100, te va a dar que tú tienes alrededor de 6 horas por punto 8, 4.8 horas de backup, casi 5. ¿Por qué lo llevamos a 6? Porque si lo dejaba en 400, tú no ibas a llegar a las 4 horas. Y como tu banco es de 200 amperes hora, tú tienes que hacerlo un múltiplo de 200. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, mis hijos? Repítame ese chin ahí, que yo como que me perdí ahí cuando estaba haciendo el cálculo. Ok, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. ¿Quién es que tiene? Hay alguien que tiene un ruido metido. Ah, ok, ya se fue. Parece que era Alcides. Ok. Bien, volvamos. Digamos que tú tienes 100 amperes, ¿verdad? 100 amperes. Y tú quieres por lo menos 4 horas. Son 400 amperes hora. Tú dices, bueno, tú puedes hacer un banco de 400 amperes, que son dos bancos de 200. Pero, ¿qué sucede? Lo más que tú puedes descargar esa batería es a un 80%. Entonces, como es a un 80%, lo más que tú puedes descargarlo sería por punto 8, perdón, 4, ¿qué fue lo que hice? 400 por, sería 320, entre 100. Profesor, yo lo veo como lo haría usted. Ok, déjame. ¿No se ve bien? ¿O solamente el que me ve así? Se ve bien, Sí, yo ok. soy lo único que es como que la voz se le va por el momento. Sí, parece que el internet no está muy en su mejor momento. Y además, como estoy grabando la pantalla, también eso le afecta. ¿Cuál de la grabación? Eso me pone la computadora lenta. Mira, ahora ni siquiera me quiere abrir la calculadora. Definitivamente. Vamos a ver si lo puedo abrir en Excel. Ok, vámonos con este. Ok, mis hijos, como les dije, ustedes no pueden descargar la batería más de un 80% porque la dañan, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen 100 amperes y ustedes necesitan que dure 4 horas, tú no puedes descargarla a 480. Tú tienes que descargarle por un 20% por encima de eso. O sea, 1.2 más. Tú tienes que hacer el cálculo como si tu consumo total en esas 4 horas sería 480 amperes. Ahora, ¿qué sucede? Como vimos acá, el arreglo que tú tienes son baterías con una capacidad nominal de 200 amperes hora. Recuerden que no pueden poner de que 2 de 200 y 1 de 100, porque entonces lo que van a tener es un arreglo de 100 amperes hora nada más prácticamente. O sea, no se suma de forma correcta, ¿no? Tienen que hacerlo más o menos igual. ¿De acuerdo? ¿Me siguen, mis hijos? Sí, sí. Okay. Eso está claro, está ahí. Hasta Ok. ahí está claro. Exacto. Entonces lo que pueden hacer es un arreglo de 600 amperes hora. Entonces tenemos 600 amperes, que 600 amperes serían, viéndolo aquí, serían
6 baterías de 12 voltios y 200 ampere hora. Bien, ¿lo ven? Conectadas, cada una, cada 2 baterías sería un banco de 24 voltios, que tú vas a conectarle en serie. Y los 3 bancos los vas a conectar en paralelo para conseguir los 600 amperes. ¿Se entendió? ¿Lo vieron aquí? Sí, entendido. Ahora sí, ok, perfecto. Bueno, y entonces al final tú tienes pues 600 amperes entre 100 por 0.8. Entonces tú tienes 4.8 horas de backup. ¿Entendiste? Consiguieron pues más de lo que ustedes querían. Casi 5 horas. ¿Lo vieron, mis hijos? Sí, entonces digo de que tengamos que agregar 2 baterías más, Ujú. la conectamos en serie y después en paralelo. Digo, en Exacto. paralelo y después en serie. No, primero en serie. Tú primero Ok, haces el ok. banco. Primero haces el banco, conectándolo en serie, y después entonces ese banco lo conecta en paralelo con tus otras, con tus otros bancos. Pero para conectarlo al banco es para aumentar la tensión, ¿verdad, profesor? No. La tensión tú la aumentas poniéndolo en serie, exactamente. Porque las baterías son de 12 voltios en este caso. Y tú necesitas 24, porque tu inversor es de 24. ¿Entiendes? Ajá. Y entonces, el tercer banco que tú vas a poner es para llevar esto de 400 amperes a 600 amperes. 600 amperes hora. Bien. Entendido. Muy bien. Nítido ahí. Ahora sí, ¿verdad? La última conexión. Esta no se ve mucho, si te digo la verdad. Pero se ve. Es opuesto en serie. Es cuando 2 baterías están conectadas de negativo a negativo o bien de positivo a positivo. En este arreglo la tensión total es igual a la diferencia de las baterías conectadas, mientras que la capacidad de corriente es igual a una de las baterías. En este caso también lo correcto sería que las baterías tengan la misma capacidad de corriente. Pero el voltaje, por ejemplo, en este caso, sería la diferencia. Dígase 20 menos 10, porque como ustedes ven, una se opone a la otra, por lo que tendríamos 10 voltios a la salida con la capacidad de uno de las baterías. ¿Y qué funcionalidad tendría ese entonces? Eso se puede usar como un control. Digamos que tú pones un potenciómetro, por ejemplo, vamos a suponer, este es uno de los circuitos, lo voy a mostrar aquí, este es uno de los circuitos que tenemos en la práctica. Si tú te fijas aquí, si a ti te interesa que la corriente por alguna razón fluya en un sentido u en otro, si tú pones un potenciómetro o una resistencia variable aquí, digamos, a la salida, tú podrías decir, bueno, yo puedo hacer que esta fuente o por esta rama pues fluya más corriente que por esta, y así sucesivamente. Pero eso también se puede hacer con una sola fuente. Por eso te digo que eso yo no le he visto mucho uso en la realidad. Pero ese uno, vamos a suponer, si tú tienes una fuente más grande que otra, tú estás variando el flujo de la corriente. Por ejemplo, en este caso tenemos 48 voltios en la fuente 2 y 70 voltios en la fuente 1. ¿Qué sucede? Que la corriente entonces viene en este sentido, generando que este LED se encienda. Pero si yo bajo este y le pongo, por ejemplo, 24, pues entonces la corriente cambiará de sentido. Y si yo los igualo, ¿qué pasará? Como es la diferencia, pues simplemente no habrá corriente. Se neutralizan uno con otro, ¿no? ¿Lo ven? Es una forma como de tú tener una fuente variable. Y
cambiar el sentido de la corriente. Ok, no. Muy bien. ¿Se entendió entonces? Pero hacerle una pregunta, disculpe mi ignorancia. Sí, no hay problema. Entonces, ¿qué sucede cuando uno jumpea una batería? Cuando tú jumpeas una batería, o sea, ¿Qué es lo que pasa ahí si tú entonces? agarras una batería y le pones un cable de positivo a negativo. ¿Eso es lo que tú me dices? Oh, no, No, cuando de tú positivo a jumpeas, positivo, vamos a negativo a suponer que negativo. la batería está descargada y tú le pones otra y la carga, ¿no? Eso es lo que tú me estás diciendo. Ese tipo de jumper. Ajá. Yo entendería que esto funcionaría como fuente. Exactamente. Tú lo que estás haciendo es que la estás conectando, tú le estás conectando una fuente a la otra y entonces tú lo que le estás cargando. Es lo mismo que hace el alternador. El alternador lo que hace es que genera una corriente que produce un voltaje de flotación, digamos, que es el que le manda también los equipos, cargando esa batería. Entonces tú lo que le estás metiendo es un voltaje alto a una batería que está descargada para que ella comience a cargarse. Y en ese caso, normalmente lo que hace el vehículo es que más que cargar la batería, tú lo que estás haciendo es que tú estás usando esa otra batería, la del carro, para encender tu vehículo y entonces ya que el alternador comience a cargarla. Porque ella no se va a cargar de una vez. Tú tendrías que dejarla conectada un rato en lo que ella se conecta, en lo que ella se carga. ¿Entiendes? Profe, y ya que estamos hablando del tema, ¿cómo funciona eso? Porque, como usted dijo, ¿verdad? Nosotros la jumpeamos para darle la carga, que ella coja algo, y luego... Pero no es que ella coge mucho. Lo principal ahí, La tú le dejamos estás dando, encendida. tú estás dando energía al vehículo para tú encenderlo. ¿Me escuchas? ¿Cómo? Tú le estás dando energía al vehículo más bien para encenderlo. Y el vehículo entonces sí carga la batería porque el vehículo tiene el alternador que te genera, como es un dinamo, él te genera energía, como habíamos hablado, por el movimiento, por un campo electromagnético, por una inducción electromagnética. Te la convierte en corriente directa y se la pone otra vez a la batería, cargándola. Porque en ese caso, esa batería, si tú le pones una diferencia de potencial alta, ella se va a volver a cargar. No como otra batería que no se cargan, que son las primarias, ¿no? ¿Entendiste? Ok. Tú más bien lo que está... Y de hecho, tú puedes hacerlo. Tú puedes encender el vehículo con otra batería o conectándolo directamente sin estar conectada a la batería original tuya. Tú le pones los cables directamente los cables del vehículo y lo enciendes. Es lo que va a usar es la otra batería del otro vehículo como si fueras la propia y va a encender. Luego de que esté encendido, tú le conectas la que está descargada y si esta está lo suficientemente buena para coger carga, porque a veces está dañada, entonces el vehículo la va a cargar. Josué. Profesor, yo tengo una pregunta. No sé si usted me pueda responder bien, pero se dio un caso de que un amigo mío le puso una música a su vehículo. Sí. Y entonces le puso una batería y la batería estaba en forma directa. Pero entonces el vehículo parece que no estaba generando. Y a él le dijeron que era... wow, no me acuerdo qué fue lo que tenía el vehículo. El punto es que él tenía que agregarle algo al vehículo para que coja más voltaje. No sé a qué caso va eso. Lo que pasa... el vehículo como que no estaba generando. Ok, puede seguir también. Dios mío. Diga. ¿Usted quiere responderle? Bueno, yo creo que sé por qué pasa. Si cuando un vehículo tiene un sistema de música, por lo regular el sistema de música consume mucha más energía que la batería que trae el vehículo por default. Por ejemplo, si es un Civic, un caso hipotético, que viene con una batería de 12 voltios, vamos a suponer, la planta y los demás componentes electrónicos tienen un consumo extra. No es tanto el voltaje.
Acuérdense lo que Por hablamos. eso que tú Es la, tienes que poten- poner es la en este caso de potencia. 24 o Es la potencia muchas veces. O sea, lo que pasa es que Exacto. esos equipos, tú le estás aplicando un consumo a ese vehículo para el cual él no fue diseñado. Y esa batería pues va a estar más forzada. Entonces, además de eso, el mismo alternador también va a estar más forzado. Probablemente hay muchos casos que yo he visto que le cambian el alternador para ponerle un alternador de más potencia, para poder soportar la carga de esa música, de ese amplificador y esos equipos que se le ponen. E incluso yo he visto también que se le pone una batería aparte para eso, para no afectar el funcionamiento del vehículo y pues soportar esa carga con otra batería. Principalmente es eso, es que lo que le estaban diciendo tal vez al amigo tuyo era que tenía que cambiar el alternador o poner una batería más grande o ponerle otra batería por esa carga adicional que se le estaba poniendo. ¿Se entendió? Sí, perfecto, profesor. Muy bien. Y es tal cual como dijo Dios mío, o sea, es una carga adicional para la que el vehículo no está diseñado. Y es una carga fuerte, o sea, esos amplificadores, esa planta y cosas que le ponen, consumen mucho. No es de que no es un juguetico de Reyes. Bien, mis hijos, ¿tienen alguna pregunta con relación a la conexión de las baterías? ¿Creen que pueden hacer la práctica que tienen en el aula virtual? Es igual que las demás, profesor. O sea, tiene intento. Ustedes van a abrir el circuito, el archivo en Crocodile y van a interactuar con él según lo que diga la práctica. La práctica le va a decir, bueno, si ustedes hacen esto, ¿qué pasa aquí? Y simplemente eso, es como si ustedes lo estuvieran haciendo allá en el laboratorio. Nítido. Bien, pues mis hijos, pues por hoy podemos dejarlo hasta ahí, si están de acuerdo. Nos veremos entonces ya la semana que viene. No hay clases de laboratorio, sería la de arriba. Bien. Positivo. Muy bien, pues nos vemos entonces la próxima. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Ok, nos vemos. Buenas noches. Buenas.